Namaste, bienvenidos a mi sadhana. Esta semana me gustaría hablar sobre un tema que Osho lo ha nombrado de 1000 formas y que a mí me gustaría desarrollarlo un poco para crear un punto de tertulia entre los participantes del grupo Mi Sadhana. Ya veréis que en general, aunque aparentemente la sabiduría de Osho es infinita y parece ser muy grande, pues siempre hay algo que reviene y que al final es como si está hablando siempre de dos temas generales, ¿no? Naturalmente, como maestro espiritual, lo que a él más le interesa es el ser. Pero él es consciente de que no estamos preparados para experimentar lo que es el ser. Por eso él hace algo que yo creo que no le gusta, y es hablar sobre la mente. Porque la mente es eso que nos impide ver lo que es el ser, lo que es nuestra interioridad, en fin, hay muchas formas de expresar lo que es el ser: paz, éxtasis, felicidad, amor, silencio, conciencia. Entonces hoy me gustaría simplemente coger un pequeño enunciado que me ha venido así improvisadamente cuando estaba colocando la cámara para hacer el vídeo. Y simplemente me gustaría desarrollar este tema, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre memoria psicológica y memoria emocional? Bueno, voy a dar mi opinión personal y luego ustedes me gustaría que lo dejen sentir, y especialmente yo os propongo siempre hablar de vosotros. Es decir, el tema siempre va a tocar algo nuestro, y es precisamente eso lo que debemos decir. Porque incluso yo, que creo que tener cierta facilidad para hablar, o el mismo Babu, que también se expresa muy bien en la palabra, pues no somos maestros y no estamos iluminados en cierto sentido. Y al final de lo único que podemos hablar con autoridad es sobre nuestra experiencia. E incluso participantes como Ana o Marisol, que aparentemente son muy calladitas, pues también ellas pueden desarrollar el tema a través de su propia experiencia, y solamente hablando de su propia experiencia, ¿vale? Quizás lo que yo voy a decir puede ayudaros a ver que este tema no es ni filosófico, ni esotérico, ni intelectual, es simplemente humano. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una memoria psicológica y una memoria emocional? Una memoria psicológica es algo que queda en el cerebro guardado como un evento pasado que simplemente recuerda el evento tal cual. Es decir, fríamente eso ocurrió, y ante el recuerdo de esa memoria psicológica no tenemos la más mínima reacción emocional. Es decir, que no nos surge ni miedo, ni dolor, ni tristeza, ni nostalgia, e incluso ni alegría, ni ganas de volver a ver esa experiencia dentro de nuestra mente. Eso es lo que sería una memoria psicológica.
Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Me ha venido algo así. Imagínate, yo jamás hubiese recordado esto si no estuviese hablando de esto, pero lo que me ha venido así de flash recuerdo exactamente el día que yo fui a la academia de conductores para sacar el carnet de conducir. Yo tenía 18 años recién cumplido y estaba loco por tener un coche. Y me compré un Mini y a los 18 años ya estaba yo con mi pandilla de amigos yendo para Agaete, para la montaña. Entonces, yo recuerdo que fui a la escuela, aprobé, y eso me ha venido así, porque estoy hablando del tema, me podía haber venido otra memoria, y eso no ha traído en absoluto ningún tipo de dolor. Bueno, dolor no, porque no suspendí, ¿no? Pero tampoco ha traído alegría, tampoco ha traído una cierta nostalgia de decir, ay, mis Islas Canarias. O me acuerdo, a través de esto me voy a acordar ahora de mi madre, del barrio. No. Simplemente ha sido ver una imagen en la pantalla de mi mente desnuda, entre comillas. Desnuda significa que no hay emociones apegadas a esa memoria, ¿ok? Eso sería una memoria psicológica. ¿Qué es una memoria emocional? Una memoria emocional, pues generalmente la memoria emocional suele surgir porque surge primero la emoción y luego viene la memoria, ¿no? O viceversa a veces, pero en general yo la he vivido siempre como de repente, vamos a decir que siento un bajón, me siento triste, decaído, el cuerpo está somatizando debilidad, cansancio, todo tipo de pesadez, ¿no? Y de repente empiezo a hacer cosas inconscientemente y eso me lleva a poner música de Venezuela, ¿no? Y a través de la música de Venezuela, que fue una música que yo escuché mucho de mi juventud en Canarias, pues empiezan a surgir emociones y aparece la memoria. La memoria es que es septiembre. No me había dado cuenta, es septiembre. Mi madre murió hace 20 años. Exactamente el día de hoy. Entonces empiezan a surgir emociones de todo tipo, ¿no? Tristeza, lágrimas, agradecimiento. De alguna manera me puedo identificar en esa película emocional. Es bonito sentir la nostalgia, es bonito sentir incluso amor por esa mujer que fue mi madre y que tanto me cuidó. Y por unas horas estoy sumergido en lo que se llama, nosotros le llamamos una película, ¿no? Una película emocional. Y eso me sigue afectando. Es como si no puedo hacer nada. Durante horas no puedo ni abrir el teléfono, ni dar clases, ni tocar la guitarra. Estoy totalmente anulado porque estoy al 100% sumergido en esa película. Eso es una memoria emocional. Y la diferencia es que la memoria psicológica no acarrea consigo, no trae consigo emociones. Y la memoria emocional es pura emoción que trae consigo memorias psicológicas, por así decirlo, ¿entiendes? Entonces, esas imágenes de mi madre, recordar la casa, cómo era, la cara de mi madre a sus 50 años, cuando yo tenía 15, etc. ¿Comprendéis, no? Entonces, el meditador
es muy fácil meditar cuando vienen memorias psicológicas, porque las memorias psicológicas son como ráfagas de brisa en un día de primavera fresco, ¿no? Incluso nos agrada sentir esa brisa. Y las memorias emocionales es como una tormenta de rayos y truenos en el cual si te quedas en la calle te puede hasta matar un rayo, ¿no? ¿Entendéis, no? Entonces, una vez que estos dos conceptos han sido explicados en base a mi experiencia, como tarea de tertulia, me gustaría que intentaseis recordar memorias de estos dos tipos. ¿Cuáles son memorias de tipo psicológico que no os trae ningún tipo de película, de bajón, de subidón? Recordar que en la meditación tanto monta tanto Isabel como Fernando. Es decir, que el meditador inexperto le encanta identificarse con emociones bonitas, emociones de nostalgia, de amor, de lagrimillas y tal. Y odia identificarse con miedos, con dolor, con ira, con ese tipo de emociones. Y el auténtico meditador es el que ve a las emociones negativas igual de mal que a las emociones positivas. ¿Por qué? Porque identificarse con las emociones positivas sería llevar el péndulo hacia un extremo y luego no podríamos evitar que el péndulo fuese al lado negativo. Por esa razón, la única forma realmente de parar que el péndulo se mueva es no identificándose con ninguno de los lados. Eso lleva bastante tiempo, dominarlo en cierto sentido, darse cuenta de ello, de que estaba tan bien, ¿y por qué hoy he tenido un bajón? Porque me identifiqué a tope con estar bien. Y eso es muy difícil, estar bien y mantenerse en el centro. Y ver las cosas buenas que están pasando, vivirlas a tope, gozarlas, pero no mezclarse con ellas, no identificarse con ellas. Y eso es la clave, os he dado una clave básica de lo que sería estar siempre en el centro. O sea, recordar tanto monta tanto lo negativo como lo positivo. ¿Comprendéis? Así pues, como tarea de tertulia para mañana, domingo, venid al grupo, si queréis escribir en una hoja para que no os olvidéis, tenéis todo un día para meditar sobre el particular y simplemente nombrar algunas memorias muy importantes que contrarresten, para que veáis claramente qué es una memoria psicológica y qué es una memoria emocional. ¿Vale? Así pues, tenéis tarea y nos vemos mañana en mi sadhana. Namaskar. Bueno, amigos, habéis recibido este vídeo en el que yo formulo una pregunta de diferencia entre la memoria psicológica y la memoria emocional, ¿no? Yo he hablado un poco de mí, no sé si recordáis el vídeo de lo que es una memoria psicológica que no trae consigo, no acarrea emociones. Me saqué el carnet de conducir, me acuerdo de ese evento, pero ni me pone triste, ni me deprime. O sea, es una memoria psicológica, son imágenes que no traen consigo información emocional. Entonces, una memoria emocional ya son
son peligrosas porque te tumban, te destrozan el día, te afectan hormonalmente, ¿no? Te dejan cansado, bajones o subidones, ¿no? Hay que tener en cuenta los dos lados, ¿no? En fin, os doy la palabra y yo recomendaba de que habláis de vosotros, porque en la espiritualidad no hay teoría, esto no es esoterismo, esto no es, no hay cursos, ¿no? Cursos de milagros, todo esto son tonterías. La espiritualidad es algo tan sencillo porque somos nosotros y hablamos de nosotros. Entonces, si nosotros hablamos de nosotros, somos el maestro de lo que estamos hablando. Entonces, por eso, aunque parezca difícil, el llevar toda información espiritual o enseñanza espiritual a nosotros y hablar de nosotros nos hace comprenderlo e interiorizarlo de una forma muy natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que quiera comenzar a hablar, hablando de cómo veis vosotros las memorias, si podéis poner algunos ejemplos o cuáles son las memorias emocionales que más os ha marcado, si comprendéis la pregunta de los dos tipos de memoria, por ejemplo. Sí. Mira, yo iba a decir, Sanguita, ayer cuando llegué y cuando te escuché el audio, ¿no? De repente me entró como un agobio y dije, uff, como en el colegio. O sea, me dio la sensación de, uff, tengo que aprender, a ver qué tengo que pensar y mañana tengo que dar la lección. Me entró como una cosa que dije, y ahora por la noche casi ya, ¿eh? Y dije, ay, Dios mío, esta noche no voy a dormir bien y me costó trabajo dormir. Pensando que tenía que llevar algo para hoy, ¿no? O sea, tengo que llevar la lección aprendida, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mañana cuando me levanté estaba así un poquillo, bueno, estaba haciendo cosas y tal, pero estaba yo un poco como revuelta, no sé cómo decirte, así nerviosa y yo, bueno, esto también es porque como llevo tanto tiempo sin meditar bien, sin meditar constante, ¿no? Pero bueno, digo, voy a hacer una kundalini. Bueno, pues he hecho una kundalini y de repente, como memoria psicológica, bueno, me ha salido el colegio, fíjate, bueno, pero me han salido dos compañeras, dos amiguitas que tenía yo entonces, además me acordaba de ella, ¿no? Julián Martínez y la otra Rosario Rodríguez. Y he recordado, pues, bueno, que yo iba a merendar sus casas algunos días. Y siempre nos daba la merienda, tanto de una como de la otra, su abuela. Una hacía los garbanzos, que no sé si pues me gustan tanto a mí los garbanzos, pues recuerdos, y la otra chocolate, así pero de vez en cuando, ¿no? Y de repente me ha salido como una emoción, esa ha sido la memoria emocional, ¿no? Una emoción fuerte sobre por qué a mí mi abuela no me quería, no me quiso. Pues con tristeza y con rabia, o sea, me da mucha rabia, mucha tristeza, ¿no? ¿Y por qué? A mí, mi abuela, o sea, yo no he tenido una abuela que me quisiera. O sea, me ha producido una emoción como muy fuerte, ¿no? Que es algo que yo siempre tengo escondido, porque yo a mi abuela me da lo mismo. Pero no, tengo ahí como una cosa esta, es decir, la gente, los abuelos los han querido y a mí mi abuela, la única que conocí, no me quiso. Y eso me ha producido he estado, bueno, ahí con la kundalini, gritando y llorando y tal, el hacho doble y ya me queda como muy bien, ¿no? Y luego te digo, en cuanto lo otro que decimos, bueno, la memoria que no te produce, ¿no? No te produce emociones. Pues ayer justamente cuando yo venía de viaje, pasé por las Alpujarras todas, ¿no? Entonces paré en un sitio muy bonito y estaba toda la gente haciendo, bueno, barbacoas, mucha gente con los niños, los amigos, la gente, ¿no? Y a mí eso me hizo recordar mucho, y me acordar, ¿no? De cuando yo también tenía 30 y pico en Palma de Mallorca, que iba muchísimo, bueno, con los amigos, unos tenían niños, otros no, y ahí íbamos mucho al campo a hacer barbacoas, a hacer paellas, a hacer cosas, ¿no? Era muy divertido. Pero a mí eso, en cambio, por ejemplo, no ha producido ninguna emoción. Me ha gustado pensarlo. Siempre hay no sé cómo decirte, siempre hay como un puntito de emoción en cualquier cosa que puedo pensar, pero no me ha producido ninguna sensación de decir, ay, qué pena, que fíjate entonces, que yo estaba allí en Palma también con mis amigos, con la gente, No. Y entonces, bueno, esas son como dos cosas, ¿no? Distintas, ¿no? Cada una en su...
Lo que nos dijiste No, lo que nos dijiste que hiciéramos, los deberes. Hay más, pero bueno. me nace, escuchándote, me nace decirte que la verdadera emoción es la escuela para ti. De hecho, de lo que has hablado ahora de lo que es la emoción de tu abuela o la emoción de la barbacoa y todo eso, es como si has preparado deberes para decirlo Sí, en el grupo. Pero la auténtica emoción es el miedo que sentiste cuando sentiste que tenías que hacer un trabajo de tipo tarea, ¿no? Eso sí. es realmente lo que es una emoción, una memoria emocional. Entonces, más que nada, el formular esta pregunta no es para que, más que nada es para que podáis diferenciar claramente lo que se está moviendo por la mente. Por ejemplo, la mente está siempre pensando, puede llevarte al pasado y las emociones que son psicológicas no tienen fuerza. Es decir, tú la puedes ver como Osho dice, viendo las nubes pasando en el cielo y no le das energía. Entonces, esos pensamientos mueren. Entonces, pero la emoción, lo que viene emocional, te tumba físicamente, hormonalmente. O sea, hay un chute, es como si el cuerpo se ve afectado por una transformación hormonal. Y eso ya es muy jodido, porque ya tú te sientes afectado físicamente, ya es el físico el que está, puede estar en una adrenalina, que es un cierto nerviosismo, ansiedad, por ejemplo, ¿no? O puede estar en un cierto cortisol, como un bajón de esto de casi deprimido. Entonces ahí ya no te queda otro remedio que meditar o trágame tierra, ¿entiendes? O sea, de alguna manera te ves obligado a hacer algo para salir del agujero, ¿no? Entonces, lo que es interesante de esta propuesta es que seáis maestros en un momento de que puedo pillar un pensamiento antes de que se convierta en emoción. Y eso es un grado alto del meditador. ¿Por qué? Porque la mente está siempre proponiendo imágenes, recuerdos, y cuando tú te identificas con uno de ellos, es cuando se puede convertir en una memoria emocional. Entonces la memoria emocional, desde que tú te identificas, inmediatamente el cuerpo empieza a generar transformaciones hormonales que ya o te llevan al bajón, o te llevan al subidón, o te llevan a la nostalgia, como Babu decía, ¿no? Empiezas a escuchar música que le gustaba a tu novia de cuando tú tenías 18 años y empiezas a llorar y recuerdas el pub que ibas con ella. Y para el meditador todo eso es una película. Es una película que pierdes tiempo, pierdes el día. Entonces, pero la propuesta de esta disertación es que podáis ver inmediatamente, uy, esto tiene la fuerza de convertirse en una emoción emocional. Si no me identifico, la paro y muere como memoria psicológica. No sé si me entendéis. Es como una memoria psicológica es la propuesta de beberte un veneno. Si te identificas, te lo bebes y antes de que te lo bebieras era psicológico y una vez bebido es emocional. ¿Entendéis? Entonces, esa decisión antes de beberme el veneno es el punto importantísimo del meditador de no identificarte con ese pensamiento que en un principio es simplemente psicológico. Pero la identificación le da la fuerza de hacerlo emocional. Y una vez que es emocional, ya te afecta. Y ya es más difícil de sacarlo porque lo tienes que sacar con una kundalini, con lágrimas, con una transformación más lenta, energética. ¿Me comprendéis? Entonces, al final, eso que es terapia, eso que es llorar, chillar, golpear la almohada, todo eso es importante en una primera etapa, pero se puede superar. Es decir, no necesitamos entrar en esa catarsis si antes de que yo me beba el veneno
soy consciente y no pillo la propuesta del coco. ¿Entendéis? Entonces, Osho solía decir que hay 3 estados en el meditador. 3 estados. Uno es el más bajo de todos, que es, voy a poner el ejemplo de una discusión de pareja, ¿no? Por ejemplo, en una discusión de pareja te das cuenta cuando has salido de la casa, has pegado un portazo, estás enfadadísimo y sales para coger el coche y te marchas al campo y llevas 2 horas en el campo enfadado y tal, y de repente dices, hostia, ¿qué pasó? Putana, le pegó un bofetón de la hostia a mi mujer. Ya, coño, es como si no te has dado cuenta. Has hecho una barbaridad emocional, en una película del 15, le diste un bofetón, te marchaste, cerraste la puerta, han pasado 3 horas y en ese momento lo pillas, en ese momento tomas conciencia de lo que has hecho, ¿no? Bueno, vale, por lo menos te diste cuenta. Hay gente que no se da cuenta nunca. No sé si hay brutos que no se dan cuenta ni lo aceptan, pero por lo menos eres meditador y te has dado cuenta después de 2 horas de haber tenido la película emocional, ¿no? El segundo meditador, o sea, el segundo estado es ese en el que empiezas a discutir, pero qué coño me casa y ya te das cuenta. Mira, María, estoy nervioso, perdóname, me voy al campo porque necesito meditar y estoy... Pero lo evitaste, pero después de que ocurriera la identificación, pero lo pudiste parar antes del bofetón. Se salvó la tía del bofetón. Pero en cuestión de segundos te diste cuenta, ¿no? Va, medalla de plata, ¿no? Y la medalla de oro del meditador es cuando tú llegas a casa y tu mujer tiene una película del 15 y te la quiere pasar, ¿no? Y te va y te dice, ¿por qué no limpiaste los platos anoche y tal? Y en ese momento estás consciente y dices, no te identifiques, ¿eh? No te identifiques. Está la tía en una película, yo... Si tú haces eso en la vida, no tendrás el más mínimo problema con nadie. ¿Comprendéis? Con nadie, con nadie, con nadie. Esos son los 3 grados de la meditación. ¿Entendéis? Sí. A mí me parece una teoría bastante importante de recordar, porque seguramente habremos tenido experiencias de ese tipo donde nos hemos dado cuenta con la medalla de bronce, con la medalla de plata, a lo mejor hay alguna por ahí y posiblemente no haya ninguna de oro. Y porque hay ocasiones, Sangeet, que, por ejemplo, con mi pareja actual, que Ana ya la ha conocido, y se presentaron situaciones ahora que vino Ana con ella, porque es una chica muy, muy celosa y muy insegura, y me monta situaciones en todo momento, pero entonces hay momentos que yo digo, hija de puta, y que estoy muy encabronado en contra de ella, pero yo no le digo nada, yo me controlo porque digo, no, si yo le suelto todo esto, me meto a su ritmo que trae y esto se descompone, ¿no? Pero a veces es inevitable esa emoción que la traes y no se la saco en ese momento, ¿no? Ya me voy y ya le pego el coche y digo, hija de la chingada, ¿no? Como ese día que fui a comer con Ana y ella montó una película y tal, y bueno, no te enganchas en ese momento, pero sí te transmite, ¿no? Esa emoción que dices, puta, pesado, ¿no? Bueno, yo solía discutir, pero me fui a mi cuarto y dije, bueno, me cierro en mi cuarto. Pregunta, ¿eso es medalla de plata o de bronce? No, yo creo que de bronce. Porque sí, la emoción la siento, ¿no? Y me hacen cabronar. Y sería la de plata si yo no me afectara, ¿no?
si la leyera totalmente y separara las cosas y no me afectara, pero... Pues yo te doy la medalla de hojalata. ¿Por qué? No, tengo mis razones, ¿no? Ok. Porque has hecho todavía algo peor y es que has reprimido tu emoción. Porque el tipo que por lo menos se expresa y es total en la emoción, yo le doy la de bronce. Ajá. Pero tú sentiste esa emoción de la de bronce, pero te lo reprimiste. Sí. ¿Y a dónde fue esa emoción? ¿A dónde crees que fue? Hacerte daño a ti mismo. Ajá. O sea, por un lado, la expresión tiene un valor, ¿no? Ok. Y lo que hubiese sido muy correcto es que tú inmediatamente la dejas y te vas a meditar y lo limpias tú en la meditación. Pero Ajá. si tú no meditaste, esa emoción que tú sentiste de enfado, pero se reprime, y luego estás todo el día con esa emoción reprimida, y a lo mejor te acuestas sin haberla limpiado, pues enhorabuena por la medalla de hojalata. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. O sea, hay otro nivel que yo creo que yo le doy importancia a la emoción si se expresa. Y a la emoción que se reprime, yo creo que es peor. Sí, sí, sí. O sea, si tú le dices a tu novio, mira, estoy enfadadísimo contigo, pero no quiero echártelo a la cara y me voy. Tengo que limpiar esto. Eso sería ya muy correcto a nivel de conciencia, Ajá. pero según lo cuentas, da la impresión de que te enfadaste mucho, pero no lo expresaste, pero lo reprimiste. Ajá. ¿Es verdad o no? Sí, sí. Así es. Como te Estoy decía ya. seguro que eso te afectó para el resto del día. Sí, 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 me afectó para el resto del día, aunque le haya golpeado al coche y haya dicho, hija del puta. Pero sí, durante el día me afectó incluso al otro día, ¿no? De pronto ahí está. Sí. Pues eso es lo que quiero decir quizás con la propuesta esta de las dos memorias para intentar desarrollar el observador en estos tres estados de observación. O sea, Sí, después de que ocurra la emoción, porque ha sido muy fuerte y somos inexpertos, en el momento que ocurre, pero ya ha ocurrido, y antes de que ocurra la emoción, ya la has parado porque la emoción, antes de ser emoción, es un pensamiento. sí. Entonces, eso yo creo que es todo el interés que tengo con esta propuesta de hoy. Sí, 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 que es muy buena. Cuando la escuché, apenas la escuché hoy tempranito, pero yo recordé mucho este tipo de emociones. Y antes regularmente yo siempre la conectaba a experiencias negativas, como con la situación con mi padre. Creo que yo era como un adicto al estar trayendo esas memorias emocionales negativas, principalmente. Rara vez creo que me venía alguna emoción positiva, sino que me refugiaba en ese tipo de recuerdos, de situaciones. Y la forma, creo, de combatirlas era reaccionando de una forma adversa, es decir, aunque yo me sentía mal y recordaba cosas, palabras, golpes, expresiones, yo trataba de trabajar y decir, tengo que lograr exactamente lo contrario a lo que mi padre decía, ¿no? Y era mi forma de defenderme, pero me afectaba, ¿no? Porque seguía enganchado recordando cosas que habían pasado hace 30 años o más, ¿no? Sin embargo, creo que con el tiempo las fui dejando y me ha ayudado mucho el hablarlo con ustedes, contigo. Creo que el traerlas y expresarlas como que
esas memorias han perdido valor ya. Ya no siento que me afecten. Ahora he encontrado o he buscado también memorias positivas, digamos, con mi padre o con esa experiencia y he ido explorando y encontrando cosas bonitas. Sin embargo, ahora justo cuando escuché el tema yo conecté de inmediato porque ahora en esta semana me pasó algo. Yo tengo una vecina aquí que vive a 4 casas y cuando yo recién llegué a vivir aquí hace, no sé, más de 15 años, esa vecina llegó con una niñita como de 4 o 5 años y yo hice una amistad muy, muy cercana con ellas y convivía muchísimo yo con la niña, casi a diario, a veces la llevaba incluso a la escuela y pasó el tiempo y en una ocasión ella es divorciada, entonces en una ocasión la niña necesitaba que alguien fuera a su escuela para una actividad, una figura paterna, y la niña me invitó. Oye Jesús, fíjate que pues mi papá no está y mi tío tal no puede, tú me podrás acompañar a la escuela porque tengo que llevar a alguien. Ok, le digo, está bien Gloria, yo te acompaño. Y fui al salón, y lo que viví en el salón me llenó de una emoción. Creo que es de mis experiencias favoritas, nunca se lo he comentado porque ahora la niña ya tiene 19 años, me la topé hace poquito y empecé a hablar con ella y yo empecé a hacer memoria, yo dije, esta niña, ¿cómo la quise yo? Y una de mis memorias, tal vez, emociones más bonitas, es esa que yo viví en el salón con ella, por lo que pasó ahí, cómo se portó la niña conmigo, el invitarme, y me parece una experiencia que la recuerdo y me llena de alegría y sonrío y me siento lleno, me siento... Bueno, Jesús, esa emoción que has tenido con esa niña, ¿cómo la ves tú? Dices que es muy bonita, que has tenido una emoción muy positiva, ¿no? Sí, y no he dejado yo de pensar en esa experiencia ahora que la vi porque le digo a su madre, le digo, no es posible que ha pasado tanto tiempo y la niña me ha contactado y quiere ir de camping y me ha empezado a pedir cosas, ¿no? Para ir de camping, que una casa de campaña. Le digo, le digo a su madre, no es posible que esté hablando con ella de estos temas porque yo de pronto la vuelvo a ver, pero la veo como si fuera la misma niñita que la cargaba yo y jugaba con ella hace tiempo y me ha despertado muchísima alegría esa experiencia porque la he estado recordando y siempre que la recuerdo me levanta, ¿no? Me hace muy feliz. Siento una emoción muy, muy bonita. No la he meditado más allá del decir qué pasa, ¿no? Porque se quedó como una de mis experiencias si no es que la principal, más linda, que la traigo ahí. Bueno, estoy tentado a decir algo, pero más que decir, pregunto para que te des tu cuenta, quizás. Ajá. ¿Es que alguna vez tu padre fue a la escuela contigo? No, ¿Acompañó? no, No. nunca. ¿Alguna vez se preocupó por tus estudios, de cómo hacías algo? No. Nada, nada. Pues Jamás. yo creo que si meditas en ello, verás la relación entre tu experiencia de apadrinar o ser el padre temporal de un niño o niña y tu vivencia de no haber tenido eso en tu infancia. De alguna manera, tú sientes mucho amor por esa niña, pero de alguna manera es como si ese amor es hacia tu niño interior que le faltó eso, ¿no? Sí, Generalmente con los niños siempre queremos darle todo lo que nos faltó a nosotros, ¿no? sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Es una Sí, sí. experiencia muy, muy bonita, pero que encierra
más que una enseñanza, encierra una emoción, encierra una meditación sobre nosotros mismos que siempre viene de ese pasado, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Entonces es interesante que tú veas el tema más que como la niña, el niño que tú fuiste. Cierto, sí. Y tú, el Jesús que va al colegio con esa niña, tu padre, si es que estaba tu padre ahí, Sí. estaba tu padre preocupado por ti, tenía interés en ti, en tus estudios, es ahí donde nos tocan todos los temas. Siempre vamos a la infancia, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Sí, es un punto muy, muy bueno. Más que una cosa intelectual, es como si la emoción te tiene que afectar hormonalmente, o sea, físicamente, o sea, el bajón, el llanto. Una vez que esté ahí, ese estado es el que revela una información psicoemocional que puede ser limpiada o borrada de la memoria emocional del subconsciente. No es ir a llorar por llorar o decir, bueno, mi abuelo o mi tía no me quiso, voy a hacer una kundalini para limpiarlo de mi abuela o de mi tía. No, no funciona así. Tiene que surgir, estar emocionalmente afectado y una vez haciendo la meditación activa, salga lo que salga, traerá algo de ese subconsciente. Y eso que sube es visto por la luz de la conciencia y se borra. Y se borra. Hay muchas formas de borrar. Hablando aquí, como estamos hablando, se han borrado ya muchas cosas, ¿no? Pero Sí, las sí, cosas sí. que son muy fuertes, ¿no? Que son viscerales, pues generalmente en mi caso salen a las 3 de la madrugada, entre las 3 y las 4. Con unas lágrimas de cocodrilo o golpeando una almohada o con una película emocional fuerte, no sé si me entendéis, ¿no? Entonces, eso que sale, esos miedos, esas emociones, al salir, se están borrando porque el observador está ahí viéndolas. O sea, ya tú has aprendido a meditar y si te sale una emoción de ese tipo, aunque tú estés involucrado y llores, hay un observador que está haciendo simultáneamente otra cosa. Por un lado está la mente del niño llorando y la mente la conciencia del observador que lo observa. Y eso hace que el niño se diluya para siempre y se borre. Entonces, a mayor limpieza del subconsciente, pues tú cada vez estás más vacío, más libre, el pasado no te afecta. Y si el pasado no te afecta, nada te puede afectar ni en el futuro, porque el futuro es siempre la proyección del pasado. O sea, todo lo que queremos en el futuro es porque nos faltó en el pasado. Entonces, si tú vas limpiando ese pasado, pues si no hay pasado, estás en el momento presente. Y eso es de lo que se trata el arte de la meditación. Por eso, la meditación auténtica, yo soy bastante crítico con algunas líneas espirituales que van de los happy, ¿entiendes? Que todo el proceso espiritual es que feliz soy, pienso positivo, no pienses negativo. Al momento ya te están diciendo, no, yo no quiero escuchar nada negativo. Y yo me río porque digo, bueno, si lo negativo te lo tragaste hace 40 años y está dentro de ti, ¿entiendes? No es que te lo traiga yo. Entonces, todo crecimiento espiritual auténtico requiere la limpieza del subconsciente. ¿Por qué? Porque la mente es ese aparato que nos vuelve loco, que nos hace sufrir, que no para nunca, que es una radio loca, etc. Y esa mente funciona simplemente porque está escondida en un 90% de inconsciencia del iceberg hacia abajo. Y arriba, en el pequeño 10%, bueno, yo soy Joaquín Prat y soy guitarrista, y ya está. Y soy más feliz que el copón.
Y con tu ego de que has aprendido en el bar, pues vas por la vida como matador de toros y tal. Pero bueno, en el 90%, ¿qué le pasó al niño? ¿Qué le pasó a un niño que no tuvo un padre que nunca fue a la escuela con él, ¿no? Es bonito porque es la experiencia de Sara. Sara, porque el padre, ya conoce la historia del padre de Sara, que es una niña escondida, es una familia escondida, entonces él no puede mostrarse como el padre de la niña, entonces él nunca ha ido a la escuela a verla bailar o a verla en la entrega de diplomas del fin de curso y todo eso. Entonces yo me he propuesto siempre, Sara, cuando baile yo voy a verte y tal, y ella dice, ¿de verdad? ¿No? Porque le faltó el padre que nunca ha ido a verla, ¿no? Entonces hay que comprender la infancia como un estado virginal. Un niño es pura emoción, es pura sensibilidad. Un evento que para un adulto no es nada, para un niño es un trauma tremendo. Hombre. Esos traumas tremendos de un niño se quedan grabados en el subconsciente, en ese 90%. Y esas frustraciones, esos dolores de abajo, es el petróleo, es la gasolina que le da fuerza a la mente para crear todas las películas que nos suben ya en nuestra vida de adulto. Novias, posesivas, etcétera, etcétera. Todo lo creamos nosotros con nuestra mente porque viene de ese 90% de abajo. Entonces, toda evolución espiritual auténtica y sincera y honesta requiere de ver esa caca que hemos acumulado en el subconsciente. No puede existir una relajación total si tú no liberas de ese subconsciente todas las tensiones acumuladas en una vida, ¿comprendes? Especialmente, vamos a decir, los 7 años primeros son importantísimos, pero bueno, del 7 al 15 también, pero ya de ahí para adelante pues ya te acuerdas un poco de lo que ocurrió, pero de ahí para atrás la mente ya se le ha olvidado casi todo, pero está ahí, ¿comprende? Bueno, Marisol, te damos la palabra ahora. Sí, sí. No, yo, bueno, pues estaba un poco viendo lo que podía significar, pues, o extraer una emoción. Y la verdad es que todo me ha llevado un poco a mi padre. O sea, yo de lo que estás comentando de niña, pues yo a mi padre siempre le he visto, por una parte, enfermo. Él tuvo una infancia muy, muy triste, muy triste. O sea, él nació en el 31 y cuando empieza la guerra, de vivir bien, de esos 5 o 6 hermanos, se queda él solo, le llevan a un pueblo donde estaba su abuela, no conoce a nadie, empieza a tener piojos, en fin, toda esa tristeza que os podéis imaginar de una guerra civil. Pues eso yo creo que luego le fue surgiendo a medida que fue creciendo, pues él estuvo enfermo prácticamente toda su vida. Y eso es lo que yo creo que a mí, emocionalmente, pues siempre tengo eso presente, o de niña eso me influyó mucho, el verle a lo mejor con una venda en la cabeza, en el suelo con un dolor de espalda que no se tenía, y yo eso es lo que he mamado desde pequeñina. Entonces, claro, por eso, si os dais cuenta, siempre que hablo, tengo miedo a la enfermedad, porque yo eso es lo que he mamado desde pequeña. Y entonces, claro, eso sí que me produce, cuando me he acordado de, a ver, qué emoción, qué recuerdo, enseguida me he ido a mi padre. Además, mi padre cuando murió, que eso es algo que sí tengo ahí clavado, ese día, el día que murió, yo iba al conservatorio y pensé, digo, yo creo que hoy tendría que ir al hospital. Me voy a ir al hospital y además me dejaban ir, pero dije, no, por los alumnos. Y recuerdo que bajando la escalera me dice un compañero, anda, que vaya cara que llevas. Dice, parece que se está muriendo tu padre. En broma, el pobre muchacho. Y le dije, sí, se está muriendo en el hospital. Claro, él se quedó impactado y cuando ya llegué ya había muerto. Bueno. Y eso lo tengo clavado, no os podéis imaginar de qué manera. Ahora está mi madre en el hospital y ahora en cuanto acabe con vosotros me voy porque no quiero aunque está bien, pero no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Y con mi abuela pasó algo parecido. Mi abuela se cayó y tuvo un derrame cerebral. Entró en coma y ya no despertó hasta que murió. Pero yo iba todos los días a verla y era muy coqueta. No sé si os lo habré contado alguna vez. Y entonces le gustaba mucho darse crema en la cara. Entonces yo iba por las mañanas, le daba la crema que a ella le gustaba. O sea, ella debía de olerla porque me tocaba así, con el dedo me hacía así, muy suavecito. O sea, a nadie le tocaba nada más que a mí.
sea, era como una cosa que a mí me impresionó mucho. O sea, y entonces no abrió los ojos, no habló para nada. Y un día estaba yo allí sola y le dije, abuela, ¿quieres que traiga la guitarra y toco recuerdos de la Alhambra? Que a ella le encantaba. Entonces abrió los ojos, hizo así y los volvió a cerrar. Y no fui capaz de preguntar, porque yo soy muy tímida, ya me conocéis, no fui capaz de preguntar, ¿puedo traer un día la guitarra y tocarla a mi abuela como despedida? Y no lo hice. Y eso también se me quedó clavado, que dije, ¿por qué no haría? O sea, yo siempre me he arrepentido de las cosas que no he hecho. De las que he hecho, aunque las haya hecho mal, pues ya está, ¿no? Entonces, toda mi memoria, por así decirlo, emocional, siempre está vinculada un poco a esa tristeza de lo que no hice, el haber estado con mi padre, pues viviendo eso. Y también me trajo muchas cosas buenas, que cuando estaba así un poco pensando en las positivas, mi padre le gustaba mucho el campo, la música, el subir a la sierra, pues todo eso sí es verdad que todo me ha llevado a mi padre. O sea, ha sido curioso este día que estaba así un poco pensando, y como mi madre está en el hospital estoy como un poquito más sensible, y mi padre siempre decía, no dejes a tu madre, nunca la abandones. Entonces estoy aquí con un melocotón en la cabeza que digo, madre mía de mi vida, qué barbaridad. Y justamente has propuesto ese tema y he dicho, bueno, es que es lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Eso, porque bueno, luego pues cuestiones así, esa memoria que dices psicológica, ¿no? Que tú ves pasar por delante, pues puede ser una oposición, la que suspendí en Granada, la que aprobé en Madrid, y el problema que tuve con el profesor, con Tito, que, bueno, sabéis, ¿no? Que tuve un problema gordo y siempre lo he tenido ahí con mucho rencor. Y pues hace como cosa ya de 6 meses así, he pensado, digo, quizás sería el momento de dejar partir esa emoción que me tuvo ahí muy pillada, y a lo mejor un día me acerco, sé que está en una residencia fuera de Madrid, y digo, a lo mejor me acerco porque me han dicho que él se arrepiente de muchas cosas y que no le gustaría irse de este mundo sin pedir perdón. Y yo pues me he visto ahí en la situación de decir, o sea, puedo ser muy malvada y que se vaya con ese pesar, pero he dicho, pues a lo mejor no me cuesta nada acercarme, yo eso ya lo tengo superado, olvidado, ya no me duele. Y entonces pues es una cosa, ¿ves? Que también he dicho, bueno, ¿esto qué sería? ¿Memoria psicológica? Porque en un principio a mí me causó muchísimo daño, pero ahora mismo no me está causando daño. Todo lo contrario, estoy viendo que me surge algo amoroso de ir, no sé, pues a verle, a cómo estás y nada. Agradecerle algo, pues no sé si agradecerle, pero en fin, eso es algo que me está surgiendo. O sea, como he estado ahí apuntando alguna pincelada de lo que me iba surgiendo, pues eso quizás es un poco las dos cosas que me han salido, lo de mi padre, ¿no? Mi abuela, y ahora, bueno, como mi madre está en el hospital, pues tengo a mi padre muy presente. Y esto del profesor, que quizás sería algo que, bueno, que ahora ya no me perturba, y todo lo contrario. Digo, sería capaz de hablar con él, de charlar, aunque solamente fuera a mirarle y adiós, y hasta dejarlo marchar. Eso es un poco, no sé si eso sería memoria psicológica en este momento, hace muchos años no. Eso antes me reventaba, vamos. Y ahora no me perturba para nada. Bueno, yo conozco la historia de... Ahí ha llegado José Antonio, ya luego le damos la palabra. Que yo conozco la historia de Tito, ¿no? Y yo creo que en su día fue muy emocional, muy, muy emocional. Sí. Sí. Lo que suele ocurrir es que la mente tiene un mecanismo de autodefensa y no puede estar manteniendo continuamente una película. Entonces la película no es que tú ya la hayas resuelto, sino la película simplemente se acumula y se almacena en un sitio del subconsciente. Si tú no has limpiado las emociones con Tito de una forma consciente, están ahí, están en el subconsciente. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú estás proponiendo de irlo a ver, yo lo haría más que nada, más que por él, por perdonarlo, que se vaya sin culpa o lo que sea. Eso no tiene demasiado valor. Yo creo que el auténtico valor es chequear si esa emoción todavía está en tu subconsciente. Entonces, si tú dices, voy a verlo, y digo, bueno, quedo para el domingo, y ya te empiezas a sentir nerviosa, inquieta, lo que sea, es que la emoción es como un renacuajo dentro de ti y ya se está moviendo, ¿comprendes? Sí. La mente suele siempre escaquear emociones y decir,
ya lo perdoné, no es importante. No, las emociones son como muebles viejos que tú pones en el sótano. Si tú no las limpias, esa silla vieja está ahí, aunque no la veas porque no hay luz, está detrás del armario, pero está ahí. O sea, las emociones no se diluyen por sí solas. Entonces, si yo fuese a ver a ese profesor que un día intentó acosarte sexualmente o lo que sea, yo lo haría como un ejercicio de meditación, ¿entiendes? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Perderé el centro? ¿Me pondré nerviosa? Y si estoy nerviosa, ¿podré ser auténtica con él? Es que no me va a salir el enfado y de repente le voy a decir, pues cabrón, ¿por qué me vestiste mal? En fin, es solamente hablar sobre lo que es las emociones, ¿no? O sea, tú piensas que esa emoción es psicológica. Bueno, quizás es psicológica porque no está trayendo emociones, pero esas emociones seguro que tú las proyectarías con otra persona que intente hacer lo mismo, por ejemplo, en una situación parecida. No sé si me entiendes. Yeah. Sí. Entonces, perfectamente. Y referente a lo que dices de tu madre y de tu padre, pues es normal que si tu padre murió y tú no estabas en el hospital, pues ahora hay como una especie de ansiedad que no ocurra con tu madre, ¿no? Pero yo creo que esos sentimientos de culpabilidad, por ejemplo, mi madre murió estando yo en Taiwán y yo había estado con ella un mes antes. Y luego ella estaba muy bien, no le pasaba nada, y de repente la palmó porque ella no quería vivir, ¿no? Entonces, y yo llego a Taiwán, en aquella época los viajes eran muy caros, España y tal, entonces me llama mi tío y me dice, tu madre falleció anoche y la vamos a enterrar ya esta mañana. O sea, no había tiempo material como para que yo tomase un avión. Entonces, eso me creó culpabilidad. Y cuando yo conocí a Baba, esa culpabilidad, habían pasado en el año 2014, habían pasado 14 años y todavía se movía esa emoción de culpabilidad de mi madre, ¿no? De que yo no estuve ni en su entierro ni en el hospital cuando ella murió, ¿no? Cuando yo conocí a Baba y yo le conté que tenía ese dolor todavía dentro de mí, ¿no? Y lo que es interesante con los maestros iluminados, como yo los percibo, ¿no? Es que cualquier cosa que te dice un maestro tiene una fuerza tremenda. Es como si barre por dentro de ti. Si me lo dice un amigo, a lo mejor se me olvida a los 10 minutos, pero a mí lo que me dijo Baba en varias ocasiones son como bombas que destruyen en el interior muchas cosas, ¿no? Entonces yo le conté lo de mi madre y él de una forma así como muy pasando de todo me dice, pero Sanguit, si todos tenemos que morir, si tu madre se tenía que morir, ¿por qué te vas a sentir culpable si es ley de vida? Una cosa tan simple como esa me limpió totalmente la culpabilidad de mi madre. Pero totalmente, fue comprenderlo, él me dijo esto y fue como si digo, oye, llevo 15 años haciendo Kundalini y llorando por mi madre y no lo he superado, ¿no? Y viene el cabroncete y me dice 3 palabras con una sonrisa y parece como si despertó en mí la conciencia de decir, pero coño, déjala ir ya, si la tía debe estar ya con 15 años, un adolescente por ahí afollando y todo. Y ha encarnado en otra vida y yo estoy aquí todavía sufriendo por ella y tal. Entonces, lo de sentirse culpable es como si la mente siempre utiliza cualquier excusa para meterte en una película. La machacarte, mente, ¿no? Para machacarte. Sí, como habla Babu, él habla muy bien de la mente, que cualquier excusa para la mente es decir, ahora me lo cepillo. Ahora me he pillado. Entonces hay que estar muy atento con la loca porque a lo mínimo nos forma un peliculón, un culebrón, ¿comprende? ¿Vale? Sí.
Bueno, voy a darle la palabra ahora a Babu porque nos quedarán unos 20 minutos. Es que realmente, hola compis a todos. Bueno, yo casi ni saludo porque para mí estamos siempre conectados. O sea, yo mi estado de conexión con vosotros y con Sangeet, con Oso, para mí todos pertenecemos a un todo. Y la conexión para mí con vosotros es constante. No es algo que sea algo puntual. No sé explicarlo, pero lo siento así. Es que, Sangeet, a mí me enseñaron que los sentimientos de culpa son un consumo como otra droga cualquiera. Es decir, yo puedo consumir marihuana, hachís, alcohol, cocaína, prostitución, sexo, trabajo, y puedo consumir también sentimientos de culpa, porque los sentimientos de culpa, cuando son fuertes, me abstraen de la realidad en la que yo no quiero vivir. Es decir, cuando yo me culpabilizo y automáticamente me siento víctima de mí mismo, mi vida, aunque parezca increíble, se simplifica. Como cuando hago una plantación de marihuana y me dedico todos los días a fumarla. Es decir, lo más difícil de la vida es lo que tú nos enseñaste a mí en Nepal, es enfrentar la vida de una forma real y sincera. Como dice Oso, a ver qué pasa, igual desapareces. Hay un audio muy bueno que enviaste hace unas semanas que dice, igual hasta desapareces. Es decir, eso es lo realmente difícil para mí, aceptar la realidad de la vida. Ahora, en el momento que yo me culpabilizo y voy de víctima, pobrecito de mí, porque fíjate qué daño me hicieron o qué daño hice, yo ya me estoy drogando. Realmente ya me estoy drogando, ya me estoy metiendo algo que me abstrae y me saca de la realidad. Y la realidad es fantástica. Yo nunca había vivido una realidad tan bonita como la de los Afran de Nepal. Y eso que yo, a ver, cuando llegué a Nepal ya había sido feliz, ¿no? Pero esa plenitud y rodeado de gente que vive la misma plenitud, yo nunca la había vivido. Los sentimientos de culpa para mí son la otra cara del ego. La otra cara del ego. Es decir, yo me siento tan importante, que creo que he llegado a aceptar la vida de los demás hasta puntos que en la puta vida he aceptado yo la vida de los demás. Jamás la he aceptado. Pero yo creo que sí. Hoy íbamos camino de comer, mis hijos, mi pareja Rosamari y yo. Y Rosamari decía que su hijo de 17 años era el fruto de la maravillosa enseñanza que ella le había dado. Eso es mentira, eso es un cuento chino. Porque madres mejores han tenido hijos desastrosos. ¿Y cómo se explica eso entonces? En mi casa se criaron dos hermanos, de la misma manera. Mi hermana ha sido toda la vida un dechado de virtudes entre comillas, siempre hay que dibujarlas, ¿eh? Y yo he sido un dechado de desastres. Yo no creo que nosotros aceptemos de una forma determinante la vida de los demás. Yo he vivido la vida que he querido vivir. Hasta hoy he vivido la vida que he querido vivir. Yo creo que he tomado mis decisiones desde que tenía 8 o 9 años. Incluso antes puede que empezara ya a tomarlas. Y no tiene nadie por qué sentirse culpable. Mi madre me metió en la secta, pero si yo viera a mi madre sentirse culpable por haberlo hecho, intentaría aliviar sus sentimientos de culpa. Porque todos hemos decidido hacer lo que hemos querido hacer. Estás diciendo algo interesante que esconde algo. La decisión de que tú has decidido hacerlo no es consciente, ¿no? Es más bien kármica o de destino, porque un niño a esas edades es como si estamos predispuestos a caer en ese tipo de experiencia porque venimos de un pasado en otro cuerpo, ¿no? Es la única explicación, ¿no? Puede ser así. De la misma forma, yo empecé a creer en la reencarnación mucho antes de que yo me interesara por la espiritualidad. Porque yo, como músico, yo decía, Dios sería muy, muy injusto si creara a un Mozart
y a los otros, ¿entiendes? ¿Por qué un Mozart a los 5 años componía sinfonías como su maestro Haydn, que tenía ya 65 años, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia de ser músico me hizo ya decir, tiene que haber otra vida. Yo no me creo que ese niño con 5 años, es como si en la vida pasada él llegó a una maestría tal de la música, que nace ya como para decir, esta es mi última vida como músico y es la maestría total, ¿no? Un genio, lo que se llama un genio. Fíjate, Eso, yo desde que llegué a Osho tengo la sensación de que por fin estoy aprovechando la vida para evolucionar. Tengo la sensación de estar aprobando exámenes y viviendo etapas que efectivamente, si hay una etapa siguiente existencial, coño, no tengo que volver a ser el dormido que yo era, el dormido que fui toda la vida. por ejemplo, imagínate que cada uno de vosotros en este momento morimos, ¿no? O sea, tal y como yo he escuchado de Osho, que es la versión que yo más tengo confianza, porque yo no tengo confianza en el esoterismo. El esoterismo suele hablar de la espiritualidad de una forma así como muy peliculeta y todo esto, ¿no? Osho es algo muy, como más científico para mí, ¿no? Entonces, Osho dice que cuando tú mueres, lo único que te, o sea, al momento el cuerpo muere, o sea, con lo cual la mente se empieza a desprender del cuerpo, ¿no? El espíritu nunca muere, pero la mente va a morir después. Tarda como unas 12 o 15 horas en morir, ¿no? O sea que en esas 12 o 15 horas, tú todavía es como si estás viendo el cuerpo, que te van a enterrar, te van a quemar. Tú tienes la conciencia de que tu mente sigue funcionando, ¿no? Luego esa mente individual muere, se desconecta y es como si se borra. Pero lo que tú te llevas a la próxima vida es los grados de amor y de conciencia que has sentido en esta vida. ¿Comprende? Entonces, tú naces como un niño X y puedes estar 20 años inconsciente, dándote de morro contra la pared, bebiendo alcohol y todo eso, pero en un momento determinado el sufrimiento te hace despertar. Y en tu caso, para mí es sorprendente que Osho, o la palabra de Osho, haya despertado en ti una búsqueda tan sincera y tan comprometida. Eso es como yo veo lo que es el pasado. O sea, vamos a hablar de viniendo de vidas pasadas, ¿no? Entonces, por eso yo estoy de acuerdo contigo que el niño de Rosamari, si es así, es porque ese niño ha decidido y ha venido de un pasado de conciencia, ¿no? Mira, yo te puedo decir, Sanguit, yo te puedo confesar que yo escucho a Osho, todos los días lo escucho, y a veces incluso durante horas. Yo escucho a Osho y tengo la sensación de haber llegado a casa. Es una cosa increíble. Yo llegué a Nepal y desde el segundo o tercer día, yo ya caminando por el pueblo, cortándome el pelo en la acera, comprando en las tiendas, hablando con la gente, yo tuve la sensación de haber llegado a casa. Es una cosa curiosa, ¿no? Osho lo explica muy bien en los audios, ¿eh? Lo dice muy bien cuando dice, has llegado a casa. Es decir, he llegado a donde quiero llegar. Es decir, yo creo que no hay más ya que esa paz, ese estar bien conmigo mismo, ese silencio de la mente, cuando ya no pienso en castellano. Yo eso nunca lo había experimentado tan a fondo como cuando llegué a Nepal. Cuando no pienso en castellano. Yo las cosas que me ocurrieron en el Gibiris, tú fuiste testigo de cómo yo rugí. No hablé ningún idioma. Rugí, grité. No lo hice en castellano. Yo pronuncié sonidos que salían de dentro, que expresaban emociones, pero no en castellano, no en castellano, ni en gallego, ni en inglés. Yo recuerdo en el puente, encima del río, en Devgat, la primera vez que dije, yo no soy
yo lloré de emoción. No soy toda la mierda de emociones que yo he sentido a lo largo de mi vida, joder. Y ahora, cuando vuelven a joderme las emociones, le digo, que os den por el culo, yo no soy vosotras. Y parece increíble, pero pasan los minutos y desaparecen. Y sigo viviendo, porque yo no soy el miedo, yo no soy el temor, yo no soy nada, ni soy el individuo al que mis hijos desquician. Yo soy otra cosa por encima de eso, joder. Yo creo que... yo no sé si hay algo más por encima de eso, pero yo ya firmo por quedarme ahí. O sea, a veces tengo deseos, a veces estoy enamorado, a veces odio, a veces río, a veces gano dinero, a veces lo pierdo, pero tiene razón el maestro. Yo no soy toda esa puta mierda, joder. Porque si yo me identifico con eso, toda la vida va a estar zarandeándome eternamente, joder. Aquí, ahora te enamoras, ahora la mujer te quiere, ahora te deja, mañana te deja por otro, después ganas dinero, después te arruinas. ¿Y qué estás? Toda la puta vida en esa puta mierda. No, hombre, no. Yo estuve en esa cárcel 40 años y no estoy ya ni un día más. Ni un puto día más. Yo me acuerdo en Nepal. Sigue hablando, voy a buscar algo. En Nepal, yo solo, en medio de la montaña, caminando por los caminos, olvidándome completamente de mis hijos, de mi pareja, del negocio, del dinero, fui absoluta y completamente feliz. O sea, yo sé que aquello era la felicidad absoluta en su estado puro. No era tampoco mi cuerpo, ni moreno, ni alto, ni guapo, ni feo. Me da igual. Es el estado de conciencia, joder. Yo, sinceramente, pensé que nunca llegaría a vivir así ni un solo día de mi vida. La gente, ahora que no me están escuchando, la gente a veces a mí no me comprende. Gente de mi entorno cercano. Dicen que vivo como drogado de felicidad. Y pues no sé si... Sí, quiero mostraros, hay un tarot de Osho, que no sé si lo conocéis, es un tarot que hicieron los discípulos de Osho basados en su enseñanza. Entonces, cada carta suele... es una pintora americana, discípula de Osho, se encargó de hacer dibujos, vamos, son cuadros auténticos que luego se fotografiaron como cartas, ¿no? Y te acuerdas, Babu, que yo te la he prestado, ¿no? Y también a Ana. En fin, y es muy interesante porque cada carta representa estados de la mente, estados del ser, el estado del corazón. Y cuando tú estabas hablando me acordé de The Outsider, o sea, el incomunicado, ¿no? Entonces, no sé si la veis bien. Sí, sí. Entonces, Babu decía que no va a estar más en esa cárcel, pero yo voy a enviar la foto luego para que la meditéis. En este dibujo veis que el candado está abierto y el niño tiene la llave en el bolsillo. O sea, que él está en una prisión porque él quiere. Pero él no se da cuenta de que la puerta está abierta porque el candado está abierto, ¿no? Y él, la llave, no sé si la tiene, no. En fin, el candado está abierto. Entonces, estos son estados que representan lo que estaba diciendo Babo. Yo no estaré más en esa puta cárcel. Es que tú nunca has estado en esa cárcel. La que ha estado en la cárcel ha sido la mente. Pero claro, la conciencia no ha estado nunca. Pero espera, lo mejor de todo, que por ahí empecé yo a hablar ahora cuando me diste la palabra, lo peor de todo es que la hija puta de la mente, en esa puta cárcel, tiene una puta zona de confort. Encuentra una zona de confort. Es lo increíble. O sea, cómo la mente es capaz de encontrar zonas de confort en lugares donde el alma y el espíritu sufren intensamente. En relaciones tóxicas, en barras de bares, licor tras licor tras licor, cerveza tras cerveza, en sentimientos de culpa. Hasta yo conozco gente que en la cárcel, literalmente en la cárcel de barrotes, ha encontrado zonas de confort. O sea, es asombroso hasta qué punto el ser humano ha deteriorado, yo en mi caso desde luego sí,
hemos llegado a deteriorar terriblemente nuestra mente, ¿no? También te voy a decir una cosa, no es tan sencillo, ¿eh? A ver, no es coger la llave y abrir la puerta. Es decir, hay un aprendizaje para hacer eso. Hay un aprendizaje... A ver, yo he ido a Nepal a aprender a coger la llave y abrir la puerta. Por supuesto. He hecho 8.000 kilómetros. Claro, es decir, y hace falta un maestro, lo dice Osho, la figura de un maestro, lo dice, es imprescindible para alcanzar la libertad. O sea, parece fácil decirlo. Mi hija acaba de romper con su novio y hoy me ha pedido consejo. Me ha dicho, papá, ¿cómo tengo que enfocar esto? Y le he dicho, lo primero, deja de enfocar la cámara en el novio. Ya no es tu novio. Y enfócate la cámara en ti. Obsérvate a ti y vive tu vida. Claro, es fácil hablar. Hacerlo requiere una práctica, una sadhana diaria de entrenamiento, para que la mente obedezca. Yo lo que está claro es que si paso olímpicamente de entrenar mi mente, al primer problema gordo que tenga en la vida, ella va a hacer lo que le salga de las pelotas, no lo que yo le mande. Y eso así no funciona. Lo dije en el audio. Yo cuando Daniel me dijo que dejaba la empresa, lo primero que le dije, oye, que a mí no me vengas a rayar la cabeza ni a tocarme las pelotas con qué pobrecito de mí, que me deja mi hombre de confianza, qué desagradecido es. Le di órdenes de no hacerlo. Y oye, por primera vez en mi vida me obedeció.